Bien, aquí estamos. Ha sido motivo de enorme preocupación en nuestro país, naturalmente en la región y diría que hasta en el planeta lo que ha comenzado a suceder en el Ecuador. Y claro, no podíamos estar al margen de ello. Por eso tenemos la posibilidad de conectarnos con Washington Orejuela. Es un destacado comunicador vinculado al CONAICOM, que es el Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular. Así es que Washington, muchísimas gracias por la amabilidad. Bienvenido a Televisión Universitaria y Cartas sobre la Mesa, aquí en La Paz, Bolivia. Buenas noches a todos los hermanos y hermanas bolivianos, a todos los que hacen posible este espacio, que siempre es un espacio para contrarrestar las grandes mentiras de los medios hegemónicos. Recuerden que siempre es un placer departir con ustedes. Panorama, primero global del conflicto y específicamente de cómo ya está la situación en este día. Bueno, la situación en este día está más tranquila, pero las actividades económicas están muy reducidas. Llegamos al punto de que ciertos locales y ciertos lugares con mucha afluencia de público están cerrados y otros están abiertos, trabajando de manera muy asustados, y otros no han abierto. El transporte no está fluyendo de manera normal y eso complica la forma de moverse de un lado a otro de los trabajadores. Por el momento pues se está trabajando, pero recordemos que dentro de la ciudad no hay mucha seguridad, no vemos mucho a los militares, no vemos mucho a los policías, mejor dicho, casi no se los ve. Parece que están trabajando en los perímetros que están fuera del centro de la ciudad. El panorama empezó el día martes a las 2:15 o 2:20 de la tarde, en donde se tomaron el canal de televisión. Hay ciertas dudas de que esto haya sido real o haya sido un show, porque ya analizando los videos pues salen otras cosas, pero de todas maneras se tomaron el canal de televisión. 13 personas, no hirieron a ningún periodista, pidieron que ellos hablaran para que no entrara la policía entró, no pusieron resistencia y todos están capturados. Y de manera simultánea en todo el país se activó carros, secuestro de policías, asaltos y muchas otras cosas más. Entonces fue 2 horas bien coordinada, en donde el crimen organizado le declaró de manera directa la guerra al Estado, y en donde el Estado sí estaba descuidado, porque en realidad no hubo acción de respuesta. No esperaban pues que todo sea en una misma línea. Lo sorprendente de estos grupos organizados delincuenciales, como ahora lo llamamos, acá en Ecuador, es que vulneraban fácil la seguridad de todos los lugares donde ellos entraban. ¿Serán que están bien entrenados? Porque el crimen organizado ha llegado a contratar o a dar empleo a muchos individuos que, como la situación económica en Ecuador es crítica, muchos viven con $1 al diario, y eso ya sabrás qué representa. Entonces ellos han contratado, y se estima que todas las organizaciones tienen aproximadamente unos 50.000 elementos. También esa fue la respuesta a Quesito, que es uno de los líderes de las agrupaciones más grandes que están fusionadas. Iba a ser trasladado a la cárcel de máxima seguridad, pero él se escapó. Según fuentes, según el Estado, se escapó hace más o menos unas 72 horas. Según otra fuente, él ya se había escapado el 25 de diciembre. ¿Por qué se da esto? Porque la fiscal general del Estado lanza al país que está tratando de asesinarla. Coge y captura al señor Colón Pico y lo ingresa a la prisión de Riobamba. Pero recordemos antes que Fito era el tercero en la cadena de mando de estas organizaciones, pero primero cogieron a Rasquiña, que era el primero, a Junior, que era el segundo. Ya
entraron a la cárcel, salieron, lo dejaron libre, lo mataron al primero y al segundo, y Tito quedó como el primero en la cadena de mando. Pero parece que Tito, por ahí, con todas sus influencias, se enteró, y al entrar Pico, la corrupción del Estado iba a poner un nuevo líder. Entonces ahí se escapó él, y por sí también se escapó. Washington, a propósito de la última parte a la que haces referencia, ¿cuán penetrada está la institucionalidad estatal? Digo yo, policía, justicia, partidos y la propia institucionalidad privada por el narcotráfico y por la delincuencia. A ver, recordemos que la fiscal general del Estado está puesta por una consulta popular, por un Consejo de Participación Ciudadana, que aquí en Ecuador es el que se encarga de asignar a las autoridades, pero con un concurso de mérito y oposición. Ella no pasó este concurso, sino simplemente fue puesta a dedo. Desde el momento que la fiscal general del Estado llega a esta institución, solo se dedica a perseguir a personas que piensan diferente a los partidos de derecha y eliminar a ciertos líderes sociales para que no sean oposición. Entonces empieza la corrupción desde ese momento y se empieza a forjar pruebas contra estos líderes, por ejemplo Rafael Correa, Jorge Glass, Gabriela Rivadeneira. Se empieza a forjar pruebas y se empieza a acoger fiscales y se empieza a acoger jueces para que hagan sentencias que no tienen ni pie ni forma. Entonces empiezan a darle campo abierto a la corrupción en el poder de la fiscalía y por ende contagiar el poder judicial. Entonces desde ese momento que el poder judicial se empieza a corromper, la policía empieza a coger a los delincuentes y los empiezan a dejar libres. No te podría asegurar si es por miedo o por dinero, pero igual puede ser las dos cosas, ¿no? Entonces la policía empieza a ser reclutada por estas bandas, por estos grupos delincuenciales, porque ganan mucho más dinero. Incluso a muchos policías han sido encontrados en asaltos a bancos, llevando droga. Aquí en Ecuador, pues, se usó un camión del ejército para transportar droga cuando Lenín Moreno nos traicionó y empezó todo eso. Aparte de eso, se daña el Ministerio del Interior, y el SNAI, que es el que controla las cárceles, se empieza a corromper y vienen y quitan todas las seguridades. Incluso dentro de las mismas cárceles tú encuentras arreos con fusiles, con lanzagranadas, con bazucas, con cuchillos, con pistolas 9 milímetros y todo lo que es municiones. Entonces, la debacle empieza más o menos desde el 2017, en octubre, cuando destituyen a Jorge Glass y le dictan prisión preventiva. Desde ese momento hubo una fiesta, y como ya comprenderá la fiscal, pues no sentenciaba a los criminales, no sentenciaba a los violadores, no sentenciaba a los narcotraficantes, no sentenciaba a los que robaban, no sentenciaba a los que asaltaban el dinero del Estado. Entonces el mensaje fue claro: no hay autoridad. Y en ese momento, pues, los grupos delincuenciales, que también vienen financiados, porque recordemos que Lenín Moreno cogobernaba con Lazo, y el cuñado de Guillermo Lazo es el jefe de la mafia albanesa en Ecuador. Se tiene todos los documentos. Incluso cuando se quiso hacer el juicio político, quería comprar a los votos, pero ya no pudo. Ahí es que lanza la muerte cruzada, porque salía a la luz todo ese evidente. Entonces la corrupción nace desde el mismo presidente de la República, porque en el presidente de la República le llevan un informe, una investigación realizada por la policía y la DEA, en donde lo encuentran involucrado el cuñado, y él llama a la fiscal para que archiven ese juicio. Entonces, de ahí empieza la mafia albanesa a tomarse el Estado, y también los otros grupos empiezan a tomarse los territorios. Y desde ahí empiezan las masacres, en donde Ecuador hoy lloramos por todos los perdidos, pero nos hace recordar el Plan Colombia, nos hace recordar México. Washington, tengo un par de minutos nada más. ¿Cómo ves el accionar ahora del actual presidente? ¿Y es posible pensar en medidas estructurales a la solución de este conflicto en Ecuador?
Mira, todo en Ecuador es posible, las leyes están, lo que pasa es que no se le aplica. Aquí lo que se necesita es voluntad política y sin compromiso. Recordemos que el presidente también tiene compromiso con sus empresas, tiene compromiso con otras demandas también que tienen por transporte de ciertos buques transportando drogas. Entonces aquí, si el presidente verdaderamente quiere actuar y quiere limpiarse de todo eso y de pronto quiera reelegirse, tendrá que tener voluntad política. Y segundo, que ya dando este paso no puede retroceder, porque en el momento que ceda las presiones, esto se convierte en una hacienda y él se convierte en el mamotreto o lo que quieras, como queramos decir, de los narcotraficantes. Pero recordemos que los narcotraficantes están respaldados por los que están detrás del poder, la derecha, porque tú para hacer algo de esa magnitud, tú tienes que tener el respaldo del Estado. Tienes comunicación, tienes armas, tienes policías, tienes ejércitos comprados, es porque hay una orden que vienen desde los mismos generales y los mismos generales reciben otras órdenes. Entonces en este momento no hay nadie de esos juzgados. Todos están libres, porque la fiscal duerme el sueño de los libres. Washington, muchísimas gracias por la gentileza, te mando un abrazo hasta Ecuador, te estaremos convocando por favor en cualquier momento para que puedas tenernos al tanto de lo que está pasando en ese hermano país. Muchísimas gracias por tu amabilidad. Gracias, un saludo a todos, que tengan una buena noche todos ustedes y recordemos que siempre tenemos que mantener la esperanza verde, porque de esa manera es la única forma que podamos sobrellevar esto y algún día lograr triunfar sobre un sistema injusto como este. Muchísimas gracias. Washington Orejuela, periodista del Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular del Ecuador. Permítanos, por favor, una pequeña pausa y luego estaremos hablando sobre la justicia en nuestro país, que, bueno, también da giros y giros terribles.